Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. Ay, mis queridas amigas, acomodaos bien en vuestros sillones favoritos, buscad la postura más confortable que tengáis y, por favor, preparaos una buena taza de café humeante o un té bien calentito con unas ricas pastas. Lo que os traigo hoy para nuestra tertulia es de esas historias que te pellizcan el corazón, que te hacen suspirar hondo y que, por qué no decirlo, nos confirman algo que todas nosotras ya sabíamos en el fondo de nuestra alma: que no hay frontera en el mundo capaz de frenar el poder de un buen galán y de una historia de amor apasionante. ¿Alguna vez habéis cerrado los ojos en medio del trajín de la casa, entre los recados y las preocupaciones diarias, y habéis deseado con todas vuestras fuerzas que un hombre apuesto, alto, con una mirada oscura y penetrante que derrite hasta los glaciares, os rescate de la rutina? Pues agarraos fuerte, porque hoy vamos a cruzar el océano Atlántico para descubrir cómo nuestro adorado, nuestro apuesto y espectacular Can Yaman está causando verdaderos estragos amorosos. Y esta vez nada menos que en la isla de Cuba. Sí, mis amores, habéis oído perfectamente. La culpa de todo este revuelo, de estas pasiones desatadas, la tiene nuestro actor turco favorito, que está robando corazones a diestro y siniestro. Imaginad por un momento la escena, que es digna de una película. Nos trasladamos mentalmente a un barrio humilde, pero lleno de luz, de música y de vida, allá en la cálida y vibrante Santiago de Cuba. Es una tarde cualquiera, el calor aprieta, y, en el portal de una pintoresca casa colonial con sus mecedoras de madera, se encuentra reunido un grupo de abuelas. Son mujeres luchadoras, de esas que han visto de todo en esta vida, que han criado hijos y nietos, mujeres valientes al igual que muchas de vosotras. Estas señoras están arremolinadas, con los ojos abiertos de par en par y el corazón latiendo a 1000 por hora, escuchando completamente embelesadas a una vecina muy afortunada que acaba de regresar de un viaje a Estambul. Las preguntas vuelan por el aire, atropellándose unas a otras, llenas de una curiosidad casi infantil y de una ilusión que contagia. Cuéntanos, chiquilla, por Dios, le dicen mientras se abanican frenéticamente. ¿Es verdad que los hombres turcos son tan guapos, tan altos y tan románticos como se ven en la pantalla del televisor? ¿Tienen de verdad esa planta, esos ojazos negros y esa caballerosidad que nos muestran todos los días? ¿Y qué me dices de las casas? ¿De verdad la gente vive en esas mansiones inmensas, al borde del agua, llenas de lujos, con unas alfombras preciosas y unas vistas al mar que te quitan el hipo, igualito que en nuestras telenovelas favoritas? Mis queridas amigas, lo más tierno de todo esto es la respuesta que dan estas mujeres maravillosas cuando alguien les pregunta a qué lugar del mundo viajarían si tuvieran la oportunidad y el dinero para salir de la isla, aunque fuera por un solo día. No dicen que quieren ir a Miami, ni a Madrid, ni a París. Su primer y único deseo es pisar Turquía. Quieren caminar por las calles de Estambul, cruzar el Bósforo y, quién sabe, encontrarse de frente con uno de esos galanes que les quitan el sueño. Y todo esto, repito, por culpa de las maravillosas series turcas que nos tienen a todas absolutamente enganchadas frente al televisor, olvidándonos de los dolores de rodilla y de los problemas del día a día. Y es que, según un bellísimo informe que acaba de publicar el medio Turkey Today y que está corriendo como la pólvora por todas las redacciones de prensa rosa, este fenómeno es digno de estudio. Pero claro, aquí viene la gran pregunta. ¿Cómo diablos llegan estas majestuosas producciones, repletas de historias de amor imposible, de intrigas palaciegas y de lujos desmedidos, hasta la humilde sala de estar de una casa en La Habana o en Santiago de Cuba? Porque todas sabemos por las noticias que allí las cosas no son precisamente fáciles y que el acceso a Internet o a las plataformas de televisión no es como el que tenemos nosotras aquí en España. Pues resulta, mis curiosas amigas, que estas telenovelas atraviesan el vasto océano gracias a un sistema popular y totalmente extraoficial que en Cuba bautizaron como el paquete semanal. Fijaos qué invento tan curioso. Es como un tesoro clandestino digital. Imagínense discos duros y memorias USB,
esos aparatitos pequeños para guardar cosas del ordenador, que van pasando de mano en mano, de vecina en vecina cada semana. Es nuestro equivalente a cuando nos prestábamos las revistas del corazón en la peluquería, pero a lo moderno. A través de este paquete, se distribuye el contenido y llega la magia a cada hogar. Y en el epicentro de toda esta locura, reinando indiscutiblemente como el gran sultán de sus corazones, está él, nuestro queridísimo Can Yaman. Especialmente ahora, con el revuelo que ha causado la exitosa serie El Turco, este hombre se ha convertido en un ídolo de masas internacional. He estado leyendo rumores en las redes sociales y comentarios en foros donde algunas mujeres cubanas aseguran, entre risas y suspiros, que ver a Can Yaman es la única medicina real que les alivia los dolores de los huesos y los achaques de la edad. ¡Ay! Si es que las entiendo a la perfección. Además, sabemos que estas abuelas son de paladar exquisito, y no solo suspiran por El Turco, sino que también devoran otras maravillas dramáticas como Adm Farah, o se pierden en los misterios del laberinto de las mariposas, siempre recordando con mucho cariño aquellos gloriosos tiempos televisivos en los que Can Yaman compartía pantalla con la bellísima Demet Özdemir. ¡Qué menuda química tenían! Saltaron chispas que casi queman nuestros televisores. Sin embargo, detrás de todo este furor festivo y de los suspiros por nuestro apuesto turco, hay una realidad profunda que nos encoge un poquito el corazón si nos paramos a analizarla. Para estas adorables y entrañables abuelas cubanas, encender el televisor y ver a Can Yaman o disfrutar de los impresionantes y lujosos paisajes del Bósforo no es simplemente un pasatiempo de tarde para matar el aburrimiento. No, amigas mías. Es mucho más que eso. Es una vía de escape vital. Es una ventana mágica que se abre hacia otro mundo. El informe contaba una anécdota que a mí, personalmente, me puso los pelos de punta y me hizo derramar una lagrimilla. Resulta que una señora estaba viendo por primera vez una novela turca en casa de su vecina. De repente en la trama, aparece una de esas clásicas escenas de los enormes desayunos turcos que tanto nos gustan. Mesas gigantescas repletas de quesos, infinidad de panés, aceitunas, mermeladas, dulces y manjares de todo tipo. Y en la novela, por un enfado entre los personajes, recogen toda esa comida intacta para tirarla a la basura. La vecina, al ver aquello, se levantó de la mecedora desesperada y le gritó al televisor con el alma en un puño: «Por favor, no». Y es que, en un país que lleva años golpeado por la escasez, que sufre apagones eléctricos larguísimos y una crisis económica que ahoga a las familias, ver tanta abundancia y lujo provoca una reacción emocional brutal, un impacto tremendo. Para nosotras puede ser solo una escena dramática de ficción, pero para estas mujeres es un contraste dolorosísimo con su lucha diaria por conseguir el pan. Por eso, sumergirse en los brazos virtuales y fuertes de Can Yaman, y pasear con la imaginación por las calles de Estambul, se convierte en su refugio más seguro. Es su manera de evadirse de la oscuridad de los apagones y volar hacia la luz. Lo más curioso y poético de todo este asunto, mis queridas cómplices, es que este puente cultural tan hermoso no es algo nuevo. No es solo un milagro de la televisión moderna. Tiene unas raíces históricas fascinantes que muchas desconocíamos. A finales del siglo XIX, llegaron a las costas de Cuba muchísimos inmigrantes procedentes de los territorios del antiguo Imperio Otomano. Por esa razón, a muchos de sus descendientes en la isla se les sigue llamando cariñosamente turcos, aunque lleven generaciones naciendo en el Caribe. Hoy, más de 100 años después, la historia caprichosa se repite. Las telenovelas han vuelto a tender un lazo invisible, un puente de plata, entre dos culturas separadas por miles de kilómetros. Como bien dicen los expertos, estas series son un fenómeno global que lleva paisajes de ensueño y estilos de vida fascinantes a rincones donde los medios son limitados. Pero en Cuba, la magia es especial. Desde las pantallas más humildes, en medio del sudor, las dificultades y la falta de luz, la sonrisa de Can Yaman y el encanto de Turquía brillan con una fuerza imparable. Porque para estas abuelas maravillosas, un solo capítulo basta para que el alma viaje, para rejuvenecer el corazón y para recordarles que el derecho a soñar con el amor, la belleza y la fantasía no tiene edad ni fronteras. Si has llegado hasta aquí,
No olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.